Rabanán, Parejú et Adonai Jameborá. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Jameborá Leolam Baed. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu migor amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch eres tú, Adón, donador de la Torá. Bienvenidos, mis amados Ajín, mis Javerín. Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes, Elaj Yohanan. Mis Ajín, bienvenidos todos. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte esta perashá, porción con tus seres queridos. Amén. Bienvenidos todos. Agarren su libreta, su lápiz para que vayan haciendo sus apuntes. Si tienen preguntas, pregúntele a su Roe, a su Moré o a un servidor. Amén. Yo a la brevedad posible le contestaré. Estamos en la parashá Tetzaveh. Esta parashá Misajín está en Shemot, capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Lecturas de la Haftarah tenemos en esta ocasión, Misajín, tenemos Yehezkel, Ezequiel, capítulo 43, verso 10 al 27. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Tetzaveh tenemos Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20. Misajín Tetzaveh significa mandarás. En esta parashá Misajín vemos cómo el Todopoderoso, el Boreolán, ordena que se traiga aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las luminarias de la menorá continuamente, lo cual será un estatuto perpetuo. Como Kohanim serán investidos a Aarón y sus Benei, Nadab y Abihu, Eleazar e Itamar, y a Aarón le serán hechas vestiduras para honra y hermosura. También Misajín, las vestiduras tendrán un pectoral, un efo, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. También se tomarán 2 piedras sobre las cuales se grabarán los nombres de las 12 tribus de Israel. Y estas 2 piedras, Misajín, se pondrán sobre el efod. El pectoral será cuadrado y tendrá 12 piedras preciosas, según los Benei Israel. En este pectoral también irán el Urín y el Tumín, para que siempre estén en el corazón de Aarón. Se hará una lámina de oro fino en la que estarán escrito Kedushá la Adonai, o santidad para el Todopoderoso, estará en la frente de Aarón, y con ella se hallará Gesed, o gracia ante el Boreolán. Se harán túnicas de lino para los Kohanim. También para consagrar a los Kohanim se deberá ofrecer un becerro y 2 carneros sin defecto. También panes, tortas y hojaldres sin levadura. Los Kohanim se deberán lavar con agua después de que sea puesta la cobertura en la cabeza, así como la lámina de oro sobre la frente de Aarón. Le será derramado aceite sobre su cabeza. El becerro y los carneros serán ofrecidos en holocausto. Después de poner a Aarón sus manos sobre las cabezas de estos animales, se tomará la sangre de el segundo carnero y se le pondrá sobre el lóbulo derecho de la oreja, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho.
Con la sangre que está en el altar y el aceite se rociarán las vestiduras de los Kohanim. De esta manera, mis ajín serán Kadoshin o apartados y santificados para el Boreolán. La grosura del carnero, una torta de pan, una torta de pan de aceite y una de hojaldre serán puestos en las manos de Aarón y serán mecidos sobre el holocausto como ofrenda agradable al Boreolán. El pecho del carnero será mecido y será estatuto perpetuo. Las vestiduras de Aarón serán para sus benei después de él. Del carnero de la consagración se cocerá su carne y la comerán Aarón y sus hijos junto con el pan. Lo que no se coma deberá ser quemado. Cada día se ofrecerá un becerro para expiación. Se hará expiación por el altar durante 7 días y será un altar muy kadosh. También misajín se ofrecerán 2 corderos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, y con cada uno una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Esto será holocausto continuo. El Todopoderoso santificará el Mishkan y el altar. Así como a Aarón y sus hijos, y habitará entre los Bnei Israel. También Misajín será un altar de madera de acacia recubierto con oro puro. Estará delante de la entrada del lugar Kadosh Kadoshin, y en él se quemará incienso aromático cada mañana. El incienso será quemado cuando se enciendan las lámparas en la noche. Para ellos será un rito perpetuo. Sobre él no se podrá ofrecer incienso extraño. Sobre sus cuernos Aarón hará expiación una vez al año con la sangre del corbán de expiación, lo cual será muy kadosh, misajín. También recordándole que no olvide suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Y también le pido que vaya y busque la porción de esta parasha Tetzaveh en la lectura del Kadosh Zohar, para que así lleve de la tierra al cielo esta porción, para que así entienda lo natural y lo sobrenatural. Con eso va usted a complementar esta porción de la parasha Tetzaveh en el Zohar y en la Torah, porque una es el cuerpo y el otra es el alma, ¿sí? Así que le encargo que vaya, busque también la porción en el Kadosh Zohar. En el Kadosh Zohar está esta porción también en este canal, así que no olvide suscribirse para que esté recibiendo el maná fresco y muchos temas que se van a estar subiendo, así que escuche también los devocionales de mi Isha, de cada parashá, y también temas libres que se están subiendo y se van a subir. También si tiene usted alguna petición de algún tema que le interese, hágamelo saber, amén, y nosotros con la brevedad posible lo estaremos llevando con el favor del Todopoderoso, amén. Así que bienvenidos a esta porción de esta semana para Tetzaveh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Así que bienvenidos, misajín. Capítulo 27, verso 20 dice:
Y mandarás a los Bene Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la menorá o la candela o la luminaria continuamente. Isajín, el olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías capítulo 11, verso 16, que dice: Hashem te llamó, olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Ponga mucha atención. Recuerden, misajín, estar buscando nuestra porción personal en cada parashá. Amén. No olviden agarrar su vasito de agua. Y decimos la brajá por el agua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bevaro. Misajín, un olivo no muere. Es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como más o menos unos 10 años para empezar a dar fruto. Pero su mayor rendimiento, misajín, no llega hasta después de los 40 años. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua, puede aguantar un clima muy caluroso y muy seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: aceite, agua y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas. Se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para las luminarias, para la menorá, para luminarias con aceite, como en el caso de la menorá en el Mishkan, en esta ocasión. También Misajín el Midrash comenta y destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel, que así como el aceite de oliva es el más selecto, Misajín, de todos los aceites, el pueblo de Israel es el más kadosh de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, Misajín, los Bene Israel purifican sus corazones y vuelven al Todopoderoso cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel, usted y yo, es la única nación y somos la única nación de la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Muy importante que estemos conservando nuestra identidad hebrea, que permanecerá para siempre, misajín. Si el aceite es medio en otros líquidos, flota a la más alta o no se queda debajo, así también los israelitas, que cumplimos la voluntad del Boreolán, somos elevados por encima de los demás, de las demás naciones. Así como el aceite sirve para iluminar al mundo, así también la sabiduría del Boreolán que baja a estas vasijas israelitas como usted y yo, y que también radiaba a través del Beit Hamidash, en el templo sagrado, que iluminaba al mundo entero, así también usted y yo, porque Mashiach dijo: ustedes son la Or de este Olán, de este mundo. Él dijo: yo soy la Or de este Olán y ustedes son la Or de este Olán. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted tiene la Ruach HaKodesh y yo tengo la Ruach HaKodesh, que es el Mashiach, entonces vamos a ser Or para las naciones, vamos a hacer luz para las naciones. Misajín, en el Talmud está explicado que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos,
El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces cada año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero. Los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas. Y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero, Misajín, se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá. El, la menorá es el candelabro. Y ese aceite, aceite virgen, así se consideraba porque no tenía residuos. Luego presentaban las aceitunas con un madero, las prensaban con un madero y finalmente fueron molidas con piedras de molino. El aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá, porque ya tenía sedimentos. La menorá no ardía las 24 horas del día, solo se encendía una vez por día. Ponga atención. En la tarde, a la misma hora, cuando el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Melech HaMashiach, Ben Yosef, el hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Shemó 29:42 y en Números 28:6, donde se habla de un sacrificio diario, continuamente, en Shemó 25:30. La misma expresión, Misajín, se refiere a poner los panes delante de Adonai una vez por semana. Recuerden, Misajín, que la presencia divina empieza a reinar en la madrugada hasta el amanecer. Allí es cuando tenemos que estar en el huerto del Edén, usted y yo, en la madrugada, en las tefiló. Así que estemos orando para que el Boreolán nos dé la fuerza de la voluntad para entrar en la tefilá, en la oración por la mañana. Capítulo 27, verso 21 dice: En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, a Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hashem desde la tarde hasta en la mañana. Es un estatuto perpetuo por todas las generaciones de los Benei Israel. Ponga mucha atención en este texto porque hay muchos por ahí que dicen no debes de encender la menorá porque no eres Cohen. Y ya no hay Cuanín en estos tiempos. Ellos dicen, Misajín, les voy a hacer una pregunta directamente a su conciencia. ¿Tu conciencia qué dice? ¿Hay pueblo de Israel todavía, sí o no? Sí hay. El pueblo de Israel vive, Misajín. Por lo tanto, hay Kohanín. Usted, padre de familia, es un Cohen de su familia. Yo, como padre de familia, soy un Cohen. Así sucesivamente, llevándolo desde lo literal hasta los Shamaín, hay Kohanín. Mashiach mismo y el Boreolán en la Torá dijo, ustedes son reyes y Kohanín. El Boreolán dijo, y ustedes serán para mí una nación Kadosh. ¿Sí? Apartada. Y sean Kadoshim porque yo soy Kadosh. ¿Qué nos manda pues el Boreolán? Que nos guardemos en Kedusha. Si no andamos en Kedusha no podemos encender la menorá. Y no podemos ser luminaria a las naciones porque estamos apagados. Así que mediten esas palabras. Necesitamos usted y yo ser una menorá encendida, Misajín.
ser una menorá encendida usted y yo. Capítulo 27, verso 21. Ponga atención, que es de lo que le estoy hablando. Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá Misají no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios Misajín calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera. La noche más larga del año, ¿sí? La cantidad necesaria para la lámpara era de medio log, que corresponde a 0.15 litros. Sí, así que más o menos como un cuarto de galón. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica, Misajín, que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año, cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas. Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas, Misajín. El Midrash cuenta y dice que una de las 7 lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarlas. Aunque no había recibido más aceite que las demás, por la tarde el Cohen encendió las demás luminarias por medio del fuego de esta lámpara que todavía estaba ardiendo. Algunos sabios dicen que esa lámpara, llamada la luz del oeste, tenía que ser encendida solamente una vez al año. El Talmud cuenta, Misaquín, que este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Hasadik, a los 40 años antes de la destrucción del templo. Todo indica, Misajín, que ese fue el año de la muerte y resurrección de Mashiach, el año 31 en la era común. Pero vaya meditando en eso y puede buscar usted la información. Amén. Recuerden trabajar para el reino y trabajar para su Neshama. Capítulo 28, verso 1 dice: Entonces harás que se acerque a ti de entre de los Benei Israel, tu aja Aarón, y con él sus Benei, para que me sirvan como Kohanín. A Aarón, con Nadá y Abijú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Isajín Aarón es el sumo Cohen. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el Mishkan verdadero, como Moshe vio todo lo que había en el Mishkan celestial. También vio el sumo Cohen en el sumo Cohen que era eterno desde la eternidad, como según el orden de Melquisedec, como está en el Tejilín 110, verso 4, que dice: Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Puede investigar que después de Aarón hubo 83 Cohen Hagadol. 83. Investigue. Por ahí estoy mandando una serie de cada libro de Flavio Josefo en este mismo canal. A veces subo un libro por semana, a veces dos, según el tiempo que me dé el Boreolán y la disponibilidad. Así que esté escuchándolos para que así se dé cuenta de lo que estaba pasando en esos tiempos. Así que hubo 83 Cohen Gadol después de Aarón el Cohen Gadol. Y ahorita tenemos al Cohen Gadol en el orden de Melquisedec, que es el Melech Tzaddik, que es Mashiach.
En Hebreos 5:10 dice, siendo constituido por Elohim sumo Cohen según el orden de Melquisedec, hablando del Mashiach. En Hebreos capítulo 6, verso 19 y verso 20 está escrito, detrás del velo donde Mashiach entró por nosotros como precursor hecho según el orden Melquisedec, sumo Cohen para siempre. Eso significa. En Hebreos 8, 1 al 5, Misajín, Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo Cohen, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los Hashamaín, como ministro del santuario y del Mishkan verdadero, que el Adón erigió, no el hombre, porque todo sumo Cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo Coanín que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el Mishkan, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Recuerden que todo lo que hacemos aquí es sombra de lo que está en los Shamaín Misajín. Shemó capítulo 25, verso 40 dice, mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tabnit, que significa forma, significa imagen, significa plano, significa modelo, significa copia, significa estructura y viene de la raíz baná, que significa edificar, significa construir, significa tener hijos, significa reparar y significa levantar, misajín. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo, misajín. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está entre contraste con lo falso. Así que tenga mucho cuidado usted que anda agarrando allí cosas griegas. Mejor busque el trasfondo de cada palabra para que así salga del anonimato y de la ignorancia. Así que eso viene de lo ficticio, lo irreal. Le quita toda la cabot al texto kadosh, a la palabra que sale de la boca de Yud-Hei Bajei. Así que tengamos mucho cuidado, misajín. Pero según el pensamiento hebreo, misajín, el verdadero tiene más que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. Así que busque la información en el lenguaje arameo y hebreo. Misajín, la palabra que se usó en la traducción griega de Hebreos 8 para verdadero es aletheia. Aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto. Ponga atención, lo que realmente existe. Misajín, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, Misajín, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. Misajín, el concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel. La palabra hebrea para verdadero es
emet. Esa palabra viene de amán, soportar, viene de confirmar, viene de ser fiel, viene de creer, de amán. Amán se deriva de la palabra hebrea para fe, que es emuná. Emunaj. La palabra men viene de la misma raíz, porque por ahí andan diciendo, no, ya no digas amén, porque viene de amán, ¿sí? Y era malo amán. Mejor di omen. Pero como le digo a todos mis hermanos, a todos los escuchas que preguntan que si debe de decir amén, le digo, hay muchas cosas que el Mashiach va a venir a revelarnos. Así que estemos mejor ocupados para que nosotros seamos parte de ese remanente, y que tengamos aceite en nuestra lámpara para esperar al novio Mashiach. Así que cuando se habla del Mishkan verdadero, Misajín, no se está refiriendo a que el Mishkan terrenal no sea real, sino que se debe de entender como un Mishkan estable, duradero y eterno. Misajín, cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas, o ficticias, o insignificantes, o que sean malas. No, sino que tiene que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. En pocas palabras, desde la eternidad para la eternidad, Misajín. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, son perecederas. Mire lo que dice en 2 Corintios 4, verso 18. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Jeremías 10:10 dice, mas Hashem es Elohim Emet, verdadero. Él es el Elohim vivo, el Rey de la eternidad. Y aquí observemos la comparación entre verdadero y eterno. En Yohanan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién era? Mashiach. Y en Yohanan capítulo 6, verso 32 dice, y Mashiach les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a él mismo. En Yohanan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y en Yohanan 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Refiriéndose todo esto es lo mismo. Pero aquí estamos mirando la manifestación en el Mashiach. Pero es el mismo, Él es el Ruach, Él es el Abba, Él es el Hijo, Él es todo. En Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero Misajín. Entonces podemos llegar a la conclusión, Misajín, de que cuando se habla del verdadero Mishkan, no es en contraste con el terrenal. Recuerde que la palabra verdadero en referencia al santuario celestial no está usada para menospreciar al Mishkan en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén, sino para resaltar la grandeza, para resaltar la perfección y la estructura eterna del Mishkan del Shamaín, el cual es el modelo original para el Mishkan terrenal y para los templos aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 9, verso 11 dice, el más amplio y el más perfecto Mishkan. Misajín,
Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto y lo más duradero en contraste con lo terrenal, que es más pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un Mishkan verdadero, eterno y celestial, también hay un sacerdocio verdadero y eterno y celestial, como está en Hebreos capítulo 5, versos 5 al 10, mire. De la misma manera, el Mashiach no se exaltó a sí mismo para hacerse sumo Cohen, sino que lo exaltó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora la pregunta sería, ¿quién es el que da vida? Es el Abba y es el Ruach. El Espíritu es el que da vida. Como también dicen otros pasajes, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec, que ya lo miramos en el Tejilín. Sedec es el Mashiach en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Recuerden que Él es la puerta, Él es el camino. ¿Qué significa que Él es el camino? Él es el ejemplo de qué tenemos que hacer usted y yo en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación. Hacer tefila, hacer oración. Mashiach dijo orar en todo tiempo, no nomás cuando le va mal, sino cuando todo está bien. Por alegría, por tristeza, por dolor, etcétera, etcétera. Debemos de estar haciendo oración usted y yo. Capítulo 28, versos 2 y 3 dice, harás vestiduras kadoshim para tu Ajarón, para cabot y para hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices a quien yo he llenado de el ruaj de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Ajarón para apartarlo, a fin de que me sirva como Cohen. Ponga atención aquí, nos estamos dando quien dota de sabiduría. Porque él dice a quienes yo he llenado del roaj de sabiduría. Y esto no quiere decir que sea otro espíritu, es del mismo espíritu, pero en esta vez se manifiesta en sabiduría, en aquella persona que es la vasija para recibir este don. Misajín, las vestiduras servían para tres cosas, para cabot, que en hebreo es cabot, para esplendor, que en hebreo es tiferet, y para consagrar, que en hebreo es kadosh o kadash, para el ministerio de Cohen. Así que mediten eso. Capítulo 28, verso 4 dice, estas son las vestiduras que harán un pectoral, un efo, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras kadoshim para tu Ajarón y para los Benei, a fin de que me sirvan como Kohanim. Isajín, todo Cohen que servía en el santuario tenía 4 prendas. Las 4 fueron estas: Ketonet, que es la túnica; Miknasayin, que son los pantalones; Amnet, que es el cinto, que medía 32 codos, o sea, unos 16 metros; y Mikbat, que es el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas, misajín, eran de lino blanco. El sumo Cohen tenía también estas 4, pero según el Midrash, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro del Cohen Gadol era redondo y llamado Mixed Nefet. Además de estas 4, misajín, el sumo Cohen tenía 4 prendas más. En total, 8. En las escrituras el número 8 simboliza lo sobrenatural, misajín, que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación.
El octavo día es el día después del séptimo día, el día de la resurrección del Melech HaMashiach, y también el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán. Después del séptimo milenio, después de Adán, y también en el octavo día el niño israelí Yehudí entra en el pacto de la Brit Milá, la circuncisión en su carne. 8 personas también fueron salvas por las aguas del Mabul, y así sucesivamente, misajín. Las 4 prendas adicionales del sumo Cohen fueron estas: Meil, que es el manto azul; el efo, que es el delantal; el Hoshen, que es el pectoral; y el six, que es la diadema. Ahí tiene la diferencia de lo de un Cohen y del Cohen Gadol. Capítulo 28, verso 6 dice: harán también el efo de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, y lino trenzado, obra de diseñador. Aquí Misajín, según Rashi, el efo estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto misajín estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las sombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaban hacia las 2 cadenas de oro que fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral. Como puede mirar esa imagen que sale allí en el videoclip, donde están las vestiduras de los Kohanim y del sumo Cohen. Estos anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así, misajín, el pectoral colgaba de los engastes del efo hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto, el efo, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efo y no se moviese. También, según el Talmud Misajín, las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcía una hebra de oro con 6 hebras de lana azul, una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura, y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se retorcían los 4 hilos juntos y así formaban un hilo con 28 hebras, pero ya llevaban el oro incrustado. Capítulo 28, verso 9 dice: y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los Benei Israel. Misajín, el onice es una piedra negra. Es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá, como está en Bereshit capítulo 2, verso 12, que dice: el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onice. Capítulo 28, verso 10 dice: 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Isajín, en una piedra estaban los nombres Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Nectalí.
En la otra piedra estaba Gad, Asher, Isahar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Esto significa, Misajín, que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las dos, para que se dé una idea. Capítulo 28, verso 11 dice, así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los Bnei Israel. Las engastarás en filigrana de oro. Aquí Misajín el Midrash cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño, como el grano de cebada, que se llamaba shamir. El shamir tenía la capacidad para partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, fue grabando cada nombre en la piedra y también de manera perfecta. Recuerde que tenemos un Elohim todopoderoso que hace posible todo y le da órdenes incluso a lo más pequeño, porque todo fue creado con el poder de su palabra. Capítulo 28, verso 12 dice, y pondrás las dos piedras en las sombreras del efod, como piedras memoriales para los Bnei Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Hashem sobre sus dos hombros por memorial. Misajín, Aarón representa al Mashiach, como Cohen Gadol en el orden de Melquisedec, que hoy en estos días está oficiando. De esto aprendemos, Misajín, que sobre los hombros del Mashiach están los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre dos piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre sus hombros desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado y la muerte de las 12 tribus de Israel, los suyos y los míos. Así que medite en eso, mi hermano, mi hermana. Capítulo 28, verso 15 dice, y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata, y de lino trenzado lo harás. Isajín, hay dos explicaciones por las que el pectoral es llamado de juicio. La primera que se encuentra en el Talmud dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación es que es presentada por Rashi y dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y del Tumim, ¿sí? Y sus promesas son verdaderas. Números 27-21. Cuando había duda con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo Cohen. Él se volteaba hacia la Shejinah, la presencia divina, y el que preguntaba se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alefato. Por esto, el rabí Shabtai dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo, Misajín, el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral de juicio. Rashi enseña, Misajín, que la palabra hebrea para juicio es mishpat. Tiene tres significados. La palabra mishpat. Significado 1. Las palabras alegadas por los litigantes. Significado 2. El veredicto, la sentencia. Significado 3. La ejecución del castigo capital por azotes o monetario. Según Rashi Misajín, en este caso, mishpat significa probar una afirmación. Capítulo 28, 17 dice, y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí,
una esmeralda, un carbunclo. Aquí, Misajín, hoy no se sabe con exactitud cuál es la identidad de estas 12 piedras. Capítulo 28, verso 20 dice, y la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Aquí, Misajín, estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseñan acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los Bnei Israel delante del Boreolán. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino de que cada uno estemos en el corazón del Mashiach para ser llevado delante del Boreolán perpetuamente. Así que mediten eso, llévelo a su conciencia, corazón. Capítulo 28, verso 21 dice, las piedras serán 12, según los nombres de los Bnei Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Aquí, Misajín, los nombres de los 12 hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra número 11 fue un onice, en el verso 20. Esa piedra corresponde al nombre de Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach hijo de Yosef. Es el nombre que se ha dado al Mashiach sufriente. La piedra de Yosef, onice, también estaba sobre los hombros. Esto nos enseña que el Mashiach, como siervo sufriente, ben Yosef, llevó las 12 tribus sobre sus hombros. Capítulo 28, verso 29 dice, y Aarón llevará los nombres de los Bnei Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar Kadosh, continuamente por memoriar delante de Hashem. Misajín, Mishaberín, esto nos enseña que el Mashiach está llevando cada uno de los Bnei Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Boreolán, como hemos dicho antes, en el orden de Melquisedec. Por eso yo siempre les sigo exhortando que procuren tener esa letra Bat, que es Mashiach, que es la que está en medio del Shem Hameborash, Yud, Hei, y luego sigue la letra Ba, que es Mashiach, conectando la otra Hei. La Hei natural y la Hei sobrenatural, que es la Hei espiritual, y llevándolo hasta la Yud, que es la conciencia donde todo es espiritual, misajín. Capítulo 28, verso 30 dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín, pongan atención, estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Hashem, y Aarón llevará continuamente el juicio de los Bnei Israel sobre su corazón delante de Hashem. Misajín, la palabra hebrea Urín, que es plural de Ur o de Or, significa llamas, luminarias. Y la palabra hebrea Tumín, en plural de Tam, significa cumplimientos, perfecciones. En el Talmud también dice que con una pregunta, dice, ¿por qué fueron llamados Urín y Tumín? Bueno, Urín, porque hicieron que sus palabras se iluminaran. ¿Y por qué Tumín? Bueno, porque cumplieron sus palabras. Aquí, según Rashi Misakin, el Urín y el Tumín es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre de el Boreolán. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. Misajín, en el tiempo del segundo templo había desaparecido ya el Urín y el Tumín.
El Urín y el Tumín fue usado para consultar al Boreolán cosas de importancia nacional. Lo puede corroborar en Jueces capítulo 20, verso 27 y verso 28. Y también en Primera de Samuel capítulo 23, verso 9 al 12. Esto significa, Misajín, que el Urín y el Tumín representan la revelación de la voluntad del Boreolán. Urín, que son luminarias o luces, revela cuál es su voluntad. Y el Tumín revela sus perfecciones, hace que se pueda cumplir su voluntad. En el ministerio de Melquisedec, el Urín y el Tumín están dentro del corazón del sumo Cohen. En esta ocasión, el Mashiach. Su único deseo es que se haga la voluntad del Boreolán. Tiene una oración constante. Adón, revélame tu voluntad y ayúdame a cumplirla perfectamente. Eso debemos de decir usted y yo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 28, verso 31, Misajín. Dice, harás asimismo el manto del efod, todo de lana azul. Aquí, Misajín, todo este manto fue hecho de lana azul. El color azul es sacado de un molusco que en el Talmud es llamado gilazón. Es el mismo color que se usa para uno de los hilos de los flecos que cuelgan de las 4 esquinas del manto de cada israelí o yehudí que es obediente a los misbah o misbot de Yud Hei Vahei. Estos se llaman tzitziyot, los tzitziyot del manto de la tefilá. Esto está en Números capítulo 15, apunte la cita. Números capítulo 15, verso 37 al 41. Durante mucho tiempo no se sabía con exactitud, Misagina, qué animal era, pero durante los últimos años se ha hecho investigaciones profundas que ha resultado en la identificación exacta del animal, cuyo nombre latino es Mures trunculus. Por esta razón ya se puede conseguir el hilo azul. Es kasher. Este hilo azul para los flecos de los talitot en cualquier tienda judaica en Israel. Y hoy ya podemos tenerlo también en la diáspora. El nombre del hilo de lana azul en hebreo es tejelet. El color azul simboliza el cielo, así que de ese color es Misajín. Capítulo 28, verso 32 dice, la abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de un cosolet. No se romperá. Como ya hemos dicho, Misajín, antes, este manto de color azul celeste muestra cómo el Mashiach, que es la cabeza, traspasó los Shamaín. Su ministerio es eterno, no se romperá. El cuerpo del Mashiach somos usted y yo, que hemos recibido la misma vida indestructible por medio de su resurrección, como está en Colosenses 1, verso 18, que dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la cajal de Israel. Mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 10, verso 17. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Efesios capítulo 1, verso 18 al 23. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Primero tiene que mirar esto con despacio, ¿sí? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, los ojos del corazón se refiere a la cabeza, el cerebro, no a su corazón que está palpitando y bombeando la sangre.
Esta es la conciencia, Misajín. Sigue diciendo el texto. ¿Cuáles son las riquezas del acabó de su herencia en los Kadoshin? Usted y yo, si nos guardamos en Kedusha. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Debemos de creer usted y yo. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la Emuná, el cual obró en el Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Eso es la Ruach HaKodesh, Misajín. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la cajal, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Esa es la letra Ba, Misajín. Espiritual, no carnal. Capítulo 28, verso 33 dice, y harás en su borde inferior granadas de lana azul, lana púrpura y lana carmesí alrededor en todo su borde. Y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Ponga atención aquí. Estas granadas, misajín, simbolizan el fruto de la Ruach HaKodesh, que es la expresión de la vida indestructible y el carácter del Mashiach resucitado, como está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Ruach es ahavá, es gozo, es shalom, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Las campanillas de oro simbolizan las manifestaciones sobrenaturales de la Ruach HaKodesh, que son las obras del Mashiach, como está en Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Ruach para el bien común, pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Ruach, a otro palabra de conocimiento según el mismo Ruach, a otro emunaj por el mismo Ruach, a otro dones de sanidades por el mismo Ruach y único, a otro poderes de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todos esos son los dones del mismo y único Ruach, Misajín. Así que con la ayuda del Boreolán, en una lección futura vamos a profundizar más en cada una de estas manifestaciones, Misakin, porque hay una revuelta ahí en las redes sociales que están solamente dando vueltas como unos tepocates en puras aguas podridas. Así que dejemos que fluya la fuente de vida en nuestra conciencia y en nuestros corazones, para que esa agua de la roca que es Mashiach nos purifique, nos limpie y que nos dé de su Ruach HaKodesh sabiduría, entendimiento y discernimiento de toda palabra. Capítulo 28, verso 34 dice una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Isajín, ambas cosas son necesarias para el ministerio del sumo Cohen. El fruto es el ajabá. Las campanillas son las manifestaciones sobrenaturales. Si hay manifestaciones sobrenaturales sin ajabá, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe, como está en Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, que dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Misajín, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada.
La primera campanilla de oro corresponde a Primera de Corintios capítulo 12, que habla de las manifestaciones sobrenaturales del Ruaj. La granada que sigue corresponde a Primera de Corintios 13, que habla del fruto del Ruaj, el amor. Y la granada siguiente corresponde a Corintios 14 y así sucesivamente, Misajín. Capítulo 28, verso 35 dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se escuchará cuando entre en el lugar Kadosh delante de Hashem y cuando salga para que no muera. Misajín, la granada, el fruto del Ruach, el carácter del Mashiach, tiene que estar presente en el ministerio. También tiene que escucharse el ministerio. En el ministerio, válgame la redundancia, el sonido de las campanillas. Las manifestaciones espirituales, que son los milagros del Mashiach. Si promovemos solamente la Jabá en la Cajal sin buscar las manifestaciones sobrenaturales, no estamos viviendo según el orden del Mashiach. Si buscamos solamente las manifestaciones espirituales sin amar al prójimo como a nosotros mismos, tampoco estamos viviendo según el Mashiach. Si no tenemos estos dos ingredientes, Misajín, en nuestro ministerio de Cohen, en el Ruaj y en Emet, se morirá el ministerio. Por eso hay mucha destrucción y le echan la culpa al enemigo, pero el enemigo que mora en cada uno de nosotros. La inclinación al mal. Capítulo 28, verso 38 dice, y estará sobre la frente de Ajarón, y Ajarón cargará la iniquidad de las cosas Kadoshin que los Bnei Israel consagren en todas sus ofrendas Kadoshin. Y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante de Hashem. En el Talmud, Misaje, en el Talmud cuenta que había un espacio entre el gorro y la lámina donde se colocaba el tefilín de la cabeza. Esta lámina de oro fue puesta para expiar por los sacrificios que no fueron hechos de manera perfecta. Esto concuerda con Primera de Kefa, Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, donde está escrito diciendo, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim, por medio de la letra Ba, que es Mashiach. Por medio de Mashiach, nuestros sacrificios espirituales son aceptados ante el Abba, la Ruach HaKodesh. Capítulo 48, Tikkun aquí, capítulo 28, verso 41, dice, y vestirás con ellos a tu Ajarón y a sus Benei con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como Kohanim. Isajín, todo esto pasó con el Mashiach. Y todo esto pasa con todos los que le siguen fielmente. Capítulo 29, verso 2 dice, pan sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Pongan atención, mis ajinas. Vi aquí tres tipos de pan sin levadura, hechos de trigo, pero preparados de diferente manera. El primero que se menciona, lejen matzó, se preparaba hirviendo su masa en agua hasta hacerla comestible. Luego se horneaba un poco y después se freía en aceite de oliva. El segundo tipo de pan, que se llama jalot matzó, fue hecho de harina mezclada con aceite de oliva y luego horneado sin hervir ni freír. El tercer tipo era requiquei matzó. Fue hecho horneando su masa que no tenía aceite y luego fue untada con aceite. Todas llevaban aceite.
Capítulo 29, verso 4. Después harás que Aarón y sus benéis se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Desde aquí viene la purificación, misajín. La palabra hebrea para lavar es rahat. Significa, en este caso, una inmersión total de todo el cuerpo en aguas purificadoras. Esto está en Baikra, Levítico 15, verso 16 y Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10 y verso 14. Esta es la inmersión que inicia todo servicio sacerdotal. Cuando el templo estaba en Jerusalén, nadie podía entrar sin haber pasado todo su cuerpo desnudo en una midbeh, aguas purificadoras, o una acumulación de aguas naturales y purificadoras. Así que mediten eso. Capítulo 29, verso 5 dice, y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del el efo y el pectoral, y los ciñirás con el cinto tejido del efo. Misajín, el segundo paso para ser Cohen es la investidura con las ropas Kadoshin. Este hecho corresponde a lo que pasó con el Melech HaMashiach, como está en Zacarías 3, verso 1 al 5, que dice, entonces me mostró al sumo Cohen Yehoshua, esta es la forma larga del nombre Yeshua, que estaba delante del ángel de Hashem, y Hasatán estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel de Hashem dijo a Satán, Hashem te reprenda, Hasatán, repréndate Hashem que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego, que quiere decir la resurrección? Y Yehoshua estaba vestido de ropas sucias por nuestros pecados, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítale las ropas sucias, o sea, el viejo hombre. Cuando nos hacemos la tevilá, usted y yo, sale esta vieja naturaleza, la yeser hará, la inclinación al mal. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala, o sea, del sumo Cohen. Después dijo que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de Cohen. Y el ángel de Hashem estaba allí. La presencia divina, mis ángeles. Capítulo 29, verso 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí, mis ángeles, este es el tercer paso. Esto pasó cuando Mashiach fue hecho Mashiach, ungido como está escrito en Hechos 2:36, que dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Mashiach, a quien vosotros colgasteis, el Elohim le ha hecho Adón y Mashiach. Misajín, los que creemos en él conforme a las escrituras, recibiremos la misma unción, como está en Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 20, verso 27, Primera de Yohanan 3, 24, Primera de Yohanan 4, 13. Capítulo 29, verso 11 dice, y matarás el novillo delante de Hashem a la entrada de la tienda de reunión. Aquí el cuarto paso para iniciar el ministerio de Cohen es la presentación de sacrificios delante de Hashem, Misajín. Estos sacrificios son un poco diferentes a los que son ordenados en Baikra, por ser sacrificios de inicio del ministerio de Cohen. Son especiales y no se preparan exactamente igual que los demás sacrificios posteriores. El sacrificio del Mashiach es la base para el ministerio de Cohen de Melquisedec.
Por medio de su sacrificio nosotros podemos presentar sacrificios espirituales. Capítulo 29, verso 21 dice: Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán apartados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Este es el quinto paso, misajín, en la iniciación de Cohen, la consagración. Este texto concuerda con Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, que dice: elegidos. Según el previo aquí conocimiento, que dice: según el previo conocimiento de Elohim Padre, por la obra santificadora del Ruach, para obedecer a Mashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y la shalom os sean multiplicadas. Y aquí se agarran muchos trinitarios, ¿sí? Pero todo es Ejá, todo es lo mismo. Capítulo 29, verso 29 dice: las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus benei después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Aleluya. Y las mismas ropas quedaban consagradas. Esto significa que con la instalación de los humos Kohanim siguientes, no hacía falta hacer estos sacrificios y estos rituales. Parece que no se derramaba unción sobre el hijo de Aarón cuando tomó el puesto de su padre. Al recibir la ropa fue ungido y consagrado automáticamente. Por eso recuerde que si usted regala un talik, ya va ungido con la presencia de sus visitaciones a su conciencia y a su persona. Recuerdan también el manto de Eliyahu que le dejó a Elisha. Capítulo 29, verso 35 dice: así harás pues a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 7 días, misajín, toda una semana. Los mismos sacrificios fueron presentados durante 7 días. Ese fue el tiempo que hacía falta para iniciar el ministerio de Cohen en Baikra. Capítulo 29, verso 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 ovejas en su primer año cada día continuamente. Aquí, según Rashi Misajín, los corderos no podían tener 1 año de edad, sino tenían que ser sacrificados durante su primer año de vida. Capítulo 29, verso 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Misajín, este sacrificio fue llamado tamid, continuo, porque se hacía todos los días del año, incluso durante las Muadín. En el libro de Yehezkel, donde habla del tiempo del reino mesiánico, cuando el templo será restaurado, se puede encontrar todos los sacrificios establecidos en la Torá de Moshe, menos el de la tarde. Es probable, Misajín, que sea omitido porque en esa hora murió Mashiach. Yehezkel 46, verso 13 al 15. Capítulo 30, Misajín, en la Parashat Tetzaveh. Capítulo 30, verso 3 dice: lo revestirás de oro puro, su techo, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una diadema de oro alrededor. Misajín, este altar tenía un techo, a diferencia del altar de bronce, en el atrio que fue llenado de tierra. Capítulo 30, verso 6 dice: pondrás el altar de delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Misajín, el altar de oro no estaba más cerca del velo que la mesa y el candelabro. La expresión delante de implica, según Rashi,
que estaba alineado en el lugar Kadosh, Kadoshin, en una línea directa frente al arca. Capítulo 30, verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las luminarias. Misajín en las escrituras, el incienso aromático simboliza el conocimiento, como está en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, que dice, pero gracias a Elohim, que en el Mashiach siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma del Mashiach somos para Elohim entre los que se salvan y entre los que se pierden. Misajín, la quema del incienso simboliza oración con el entendimiento, como está en 1 Corintios 14:15, que dice entonces que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En Revelaciones capítulo 5, verso 8 y Revelaciones 8, verso 3 y 4 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los Kadoshim. Otro malaj vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los Kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del malaj subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim. Aleluya. Capítulo 30, verso 8 dice, y cuando Aarón prepare las luminarias al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perfecto delante de Hashem por todas vuestras generaciones. Aleluya. Misajín, mishaverín. Hoy en día la oración en el Ruaj está simbolizada por los sacrificios en el altar de bronce y la oración con el entendimiento está simbolizada por la quema del incienso en el altar de oro cada mañana y cada tarde. Esto nos enseña, misajín, que la importancia de orar cada mañana, cada tarde en el Ruaj y con el entendimiento en el ministerio de Cohen mesiánico que tenemos usted y yo. En el libro de oraciones, el Sidor ha sido hecho con el fin de ayudarnos a orar con el entendimiento por la mañana y por la tarde, misajín. Así que use el Sidur en las horas de los sacrificios y en las horas cuando Mashiach fue colgado y cuando entregó su Ruaj. Más bien cuando lo recibió. Entregó uno, pero recibió otro. ¿Y cómo está eso? El espíritu de vida humana, la manifestación humana. Y luego se revistió del otro Ruaj que es espiritual, que no se mira. En el Tejilín 141, verso 2. Daniel capítulo 6, verso 10 al 13. Misajín, Mishaverín. En esta parashá se encuentran los preceptos, mandamientos, números del número 98 al 104. Del 98 al 104 de los 613 preceptos. Precepto 98, de encender la menorá en el santuario. Shemó 27:21. Precepto 99, para los Kohanim, de ponerse sus vestiduras para hacer su abodá en el templo. Shemó 28:4. Precepto 100, para los Kohanim, de que el pectoral no se desprenda del efo. Shemó 28:28. Precepto 101, prohibición de desgarrar la casaca, o sea, de los Kohanim. Prohibición de desgarrar la casaca
el Meil de los Kohanim. Shemot 28:32. Precepto 102, de comer la carne de la ofrenda de pecado, que es Jactá, y de la ofrenda de culpa, que es Ashan. Esto está en Shemot 29:33. Precepto 102. Precepto de quemar sajumerio. Shemot 30, verso 7. Precepto 103. Provisión de quemar y ofrendar algo en el altar de oro. Shemot 30, verso 9, Misajín. No olviden suscribirse, activar la campanita, denle me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Hay que seguir llevando el mensaje a las naciones, Misajín. Hay que ser una menoraj encendida. Nosotros somos llamados a ser or, a ser luz para las naciones. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.